Bueno, les voy a hablar como de mi experiencia pensándome como una mujer racializada en otro país, porque en Colombia no lo soy. Nunca me he pensado de esa forma. Nunca me he reconocido ni me reconozco como parte de un grupo étnico en específico y a la larga, en términos generales en Colombia, si no sea mona o tengo los ojos claros, pues se me considera como una mujer blanca, ¿no? Estoy consciente de ser parte de un grupo racial que se llama Caucasian. Que bueno, mi papá es negro, eh, mi mamá no, mi mamá es mestiza. Yo cuando era chiquita, yo nací negrita, pero bueno, yo no sé, como por cosas de la vida, cuestiones de... Bueno, aparte yo tenía un problema de la piel como de extrema resequedad muy grave, que creo que eso llevó a que mi piel se aclarara mucho, entonces yo en Colombia nunca me identifiqué como negra porque nunca pasé las necesidades y las opresiones de una mujer negra racializada por el colorismo, es decir, porque mi piel no es lo suficientemente negra para ser considerada una persona afro. Bueno, con respecto a cómo me identificaba, cómo me identifico en el grupo racial, yo creo que en principio, cuando estaba en el colegio, por toda la forma en la que nos educan y en la que pensamos el mestizaje y la colonización, yo también me identificaba como mestiza, de alguna forma, porque todos teníamos estos antepasados afro, indígenas, y digamos que la raza era una cuestión quizás para mí en ese momento historicista. Entonces era mestiza porque mis antepasados eran afros, blancos, indígenas, cruzados. Cuando entré a la universidad esta percepción cambió porque ahora yo me veía en relación con sobre todo estas personas que conformaban grupos como UR Intercultural, que eran personas afro y que eran personas indígenas con las que yo además no había tenido relación mientras estuve en el colegio. Yo solo estudié con una persona negra en mi colegio y no tuve ningún solo profesor negro, entonces estos temas para mí eran nuevos. Cuando entré a la universidad, entonces empecé a darme cuenta que si yo nunca me había preguntado por mi grupo racial o si lo había pasado desapercibido, porque en realidad no era una pregunta importante en mi vida, era justamente porque al menos la forma en la que me veo fenotípicamente, como el color de mi piel y la forma en la que me perciben aquí en Colombia, era algo irrelevante. Me identifico como una persona no blanca, eh, básicamente por mi color de piel, realmente, pero no me identifico dentro de ninguna, digamos, experiencia racializada. Y bueno, fue en Alemania. En el 2018 pude viajar por primera vez y pues como que una vez uno llega, pues se da cuenta de que pues la gente no te mira como se supone que te debe mirar, por así decirlo, como no te trata igual que como trata a otras personas, como normal, confianza, porque es nuevo, etcétera, pero también es por como luces. Entonces, como las primeras veces que estuve en contacto con otros grupos de personas, obviamente preguntaban como de dónde era, porque claramente no hablaba alemán. Eh, por otro lado, por cómo luzco, cuando les decía si era colombiana, es como, ah, cool, latinoamericana, cómo sabes bailar, otra gente. Ni siquiera me lo dijo como en como ahí mismo, sino que una amiga que estaba ahí me comentó que ellos pensaban que yo era indígena y cómo Jan, mi novio, había podido conseguir como una indígena o cómo puede haber socializado conmigo por ser indígena, por así decirlo. Entonces también fue muy, pues fue mi primera vez que alguien me decía eso, que parecía indígena y cómo alguien, cómo había hecho otra persona para como tener una relación con una indígena, por así decirlo. Entonces yo recuerdo que nada, me quedé como, de verdad, parezco indígena, como de primerazo. Y luego después todo el tiempo simplemente iba en la calle y pensaba como, ¿es en serio? ¿Será que esta señora que va a mi lado caminando
me ve y dice, esta chica es indígena o algo así. También es súper difícil pues no estar como en esa posición de privilegio que uno tiene en Colombia cuando se relaciona con los propios colombianos, porque pues las costumbres hacia cómo uno se refiere a las personas o hacia cómo uno se habla con las otras personas es completamente diferente. También pues a medida de que uno va conociendo gente se va dando cuenta de que la percepción que tienen pues es completamente distinta, no te van a tratar igual, no te van a comentar las mismas cosas, siempre existe como esa barrera fronteriza, ¿no? De tengo que esforzarme mucho más para llegar a entablar una conexión con esa persona si quiero ser su amiga, compañera, etcétera, o pasar un buen rato, que con otra gente, simplemente porque no eres europeo, no eres alemán, no eres igual a ellos, y pues ya. Eh, Obviamente lo he experimentado pues durante mis viajes, en particular en América Latina o durante mi estadía en Colombia, como un gran privilegio. Em, la gente te trata de una forma diferente. Muchas veces la gente es más atento, más curioso, obviamente. Aunque al otro lado también hay la gente que también tiene como sus prejuicios. Em, es decir, que piensan que yo solamente vengo para como cumplir con el típico modelo del narcoturista, más o menos. Sí, pero en general debo decir que la mayoría de la gente me ha tratado de una forma muy, muy amable. Que ha ocurrido obviamente es que la gente me mira con curiosidad por mi cabello, mi color de piel, mi estatura, o obviamente a veces me llaman mono, también por mi cabello. Me dicen unos piropos en la calle, como churito, o me llaman gringo y me reducen a ser americano, aunque soy europeo. Migrar no es nada fácil, parce. Desde que yo llegué, como que a mí ya me identificaron como latina, o sea, como era yo por mi cuerpo y por la forma en la que yo me veo. ¿Por qué? Porque nosotras estamos estereotipadas en el exterior por todo esto de la narcobelleza, todo lo que implica el cómo se debe ver una mujer latina, precisamente por todo lo que presentan en las novelas y en las series, que tienen mucha influencia con el tráfico de personas y especialmente con el tráfico de drogas. Digamos que bueno, desde que yo llegué, a mí lo primero que me pasó fue que me dijeron como no, es que las latinas son de mente abierta, las latinas tienen otra mentalidad, porque en nuestra cultura pues supuestamente se entiende que nosotras por el dinero y por el sueño americano que nos presentan las novelas, generalmente lo que te decía, narco, nosotras estamos dispuestas a todo. Y pues obviamente eso no es verdad. Entonces a mí como que me ha dado muy duro acoplarme a este tipo de vida, de pensamiento, especialmente como mujer latina, porque para nosotras incluso en los trabajos todo es distinto. Acá todos los latinos tienen una segregación de raza hispánica, porque los latinos no consiguen los mismos trabajos que un gringo, tienen privilegios de raza y clase que obviamente yo acá no tengo. El hecho de que digamos la autoidentificación como hispánica ha sido muy duro porque me ha cuestionado mucho como la forma en la que yo me desenvuelvo, la forma en la que yo ahorita me entiendo como mujer latina. Yo me siento mucho más apropiada a mis raíces que antes, porque la realidad es que emigrar a un país que no entiende y no conoce tus dolores, tus pesares, sean económicos, sociales, físicos o emocionales,
es un país que inmediatamente te va a recibir de manera muy violenta. Sobre la forma en la que he sido percibida, cuando salgo del país, especialmente o cuando tengo contacto con personas que no son de acá. Cuando yo estuve en México, conocí pues, a muchos mexicanos y también conocí a muchos argentinos y pues yo decía que era colombiana. Y casi todos me dijeron que no lo parecía porque mi piel es muy blanca para ser colombiana. Eso sobre todo me ocurrió en México y me ocurrió también cuando estuve en Brasil. Lo que me ocurrió después, que ya no fue con personas que eran de aquí, de América, fue cuando estuve en Europa, estuve un tiempo y mis, todos mis relacionamientos con gente de allá pues terminaban en que de alguna forma yo sí era percibida como latina, porque, o sea, no como colombiana, sino como latina, y que eso se notaba en gestos, en que era bajita. Recuerdo que alguien decía que los latinos solíamos mucho como a leche o a pollo, y que esa era la forma de reconocernos de alguna forma. También me ocurrió que justamente como me categorizaban como latina, esperaban de mí, como mujer latina, ¿no? Esperaban de mí que fuera permisiva, que tuviera disposición como para cualquier cosa. Eso suponía, por supuesto, que casi todas las latinas por fuera están sexualizadas. Y ya, pero yo jamás había tenido que pensar que era una mujer latina y mucho menos lo que eso significaba. Viajando a otros países como Francia, fue muy diferente a otros viajes que yo había tenido de más niña, porque no, estas no eran vacaciones familiares, ya viajaba yo sola y era por un periodo de tiempo más largo, como pensando en residir allí un tiempito. Entonces allí empieza a ser diferente porque me doy cuenta que la gente empieza a percibirme de una forma distinta. Resulta que como me veo, pues es muy diciente para las personas, y entonces ya me empiezan a clasificar en grupos específicos, pero no necesariamente como una mujer latina, sino también como una mujer de la India o del Medio Oriente, porque pues al parecer aspectos físicos de mí que yo nunca pues como que había cuestionado étnicamente, pues son muy distintos para las personas. Entonces mi nariz, mi cabello, el color, bueno, que para mí es muy raro porque pues sí, o sea, en mi vida sí he visto como eh, películas, fotos de la India, pero nunca he pensado así, yo me veo igual, yo me parezco, no, y nunca se me había cuestionado mi nacionalidad. Por otro lado, si no era eso, también era muy común que me dijeran que me parecía Pocahontas, que cuando yo lo digo acá la gente se extraña mucho porque en ese contexto no tiene sentido. Para mí me extrañaba porque pues Pocahontas es una mujer nativa americana, o sea, en el norte, geográficamente no estamos tan cerca y lo más evidente es que es una mujer indígena. Pues esto es muy raro para mí porque nunca, o sea, toda mi vida no he pensado que tenga pues yo alguna relación con algún pueblo indígena. Pues de pronto sí de familia, como de generaciones pasadas, pero yo no. Igual también en Colombia pensamos a la población indígena como separada, ¿no? Son una minoría y ellos están allá en su territorio, no nosotros, ¿sí? Entonces eso empieza a ser muy, muy raro. Me empieza a cuestionar entonces, sí, ¿por qué la gente me percibe así? Cuando salí del país, como que la otra categoría en la que me asociaban era pues al ser latina, como siempre comentarios asociados como a estos personajes, digamos, del entretenimiento que son latinos o que tienen rasgos latinos y entonces como que te asocian a esos personajes o te dicen como que te pareces, pero es como solo por no sé, el apellido incluso. Y yo creo que pues obviamente respondía como al acento
y a de pronto las características pues fenotípicas que hacen que lo infieran. Sin embargo, como cuando viajé era muy pequeña, pues no recuerdo como tan marcada este criterio como de sexualización al que de pronto se asocia esta identificación.